Una vida encantada, de Elena Petrovna Blavatsky. Producción y locución, Annie Sisi. Las tortuosas calles de A, pequeña ciudad renana, se veían sepultadas bajo un densísimo manto de niebla, una fría noche del otoño de 1884. Los moradores se habían ya retirado hacía horas, buscando en el sueño el descanso para sus laboriosas tareas del día. Todo era reposo, silencio, soledad y tristeza en aquellos ámbitos vacíos. También yo me hallaba en mi lecho, pero ¡ay!, de bien diferente manera por el dolor y la enfermedad que en él me mantenían desde hacía varios días. El silencio en torno mío en aquella noche de misterio era tal que, según la paradójica frase de Longfellow, hasta se oía el silencio mismo. Percibía claramente hasta el latido de mi propia sangre al circular violenta por mis miembros doloridos, y mi sobreexcitada imaginación me llevaba como a escuchar el susurro de una voz humana musitando no sé qué misteriosas cosas en mi oído. No parecía sino que era un eco transmitido desde largas distancias en una de esas gargantas de montaña tan solitarias como maravillosamente resonantes que pueden transmitir una palabra a media milla cual por un tubo acústico. Era, sí, la voz tan familiar para mí desde hace tantos años, la voz de uno de esos grandes seres a quienes no se les puede conocer sin sentirse en el acto presa de la más viva veneración, y a quien, en los trances más crueles del paroxismo de mis dolores mentales y físicos, siempre he debido la luz de un rayo de consuelo y de esperanza. «Olvida tus dolores», me decía aquella suavísima e inefable voz, apartando tu imaginación de ellos. Piensa en días felices y pretéritos, en las lecciones que tantas veces has recibido acerca de los grandes misterios de la naturaleza. Verdades que los hombres, ciegos a toda luz espiritual, tanto se obstinan en no querer ver. Quiero hoy añadirte a tales enseñanzas otra relativa a una vida extraña de ese ser que tienes ahí delante, precisamente tras las vidrieras de esa casa tristona de enfrente. Y, diciendo esto, la voz parecía querer revelarme algo muy claro, el misterio de un alma tras las paredes de la casa frontera. Los densos jirones de niebla que lamían la fachada como fantasmas fueron desapareciendo, y una claridad brillante y suave, cual la de la luna parecía tender, por decirlo así, un puente encantado entre mis ojos y la casa aquella, cuyas paredes acabaron como por hacerse transparentes a mi mirada, dejándome ver con toda limpiez el interior de una habitación pequeña como de un chalet suizo, con negruzcas paredes llenas de estantes con libros, manuscritos y arcaicos decorados. De pechos, sobre una oscura mesa de nogal, veíase un viejo mal encarado, un espectro casi, según lo amarillo y extenuado que se hallaba, con sus ojillos penetrantes y sus manos de marfil, escribiendo a la luz de la fúnebre lámpara, que apenas sí servía para hacer más densas las tristezas y oscuridades de aquel pobre recinto. Un instante después, al ir a hacer un movimiento involuntario, como para ver mejor aquel cuadro, diría que todo él por entero, es decir, habitación, libros, espectro, etc., atravesando el puente de argentina luz astral que cruzaba la calle, habíase trasladado frente a mí hacia los pies de mi cama. Presta atento oído al rumor de esa pluma al rasgar el papel, continuó diciéndome la voz misteriosa, tan distante y sin embargo tan cercana. Así alcanzarás a saber por la pluma misma la más espeluznante y real de las historias de dolor que imaginar tú puedes, olvidándote de tus propios sufrimientos y acortando las terribles horas de esta noche de insomnio. Ensaya, pues,
añadió, repitiendo la tan conocida fórmula de cabalistas y rosacruces. Ensayé al punto como se me ordenaba, concentrando toda mi atención en la imponente figura del anciano, quien parecía no darse ni cuenta de mi presencia. Al principio, el rasgueo de la pluma de ave de éste me resultaba casi imperceptible, pero poco a poco fue haciéndose más claro y comprensible para mí, cual si aquel personaje de misterio estuviese relatando en alta voz aquello mismo que escribía. Pero no, los labios de aquel espectro viviente no se desplegaban ni un instante para pronunciar la palabra más ínfima. La voz, por otra parte, era vaga, vacía cual acentos de seres de otro mundo, y cada letra y palabra, un fulgor lívido, fosfórico, parecía brotar bajo los puntos de la pluma, a la manera de un fuego fatuo, no obstante hallarse, quizás, el ser que delante tenía, a muchos miles de millas de Alemania, cosa nada infrecuente en el encantado misterio de la noche, cuando, en alas de nuestra mágica imaginación, aprendemos bajo los destellos de siderea sombra el sublime lenguaje del otro mundo, que Lord Byron diría. Los clichés astrales de mis ojos y oídos internos se impresionaban de un modo indeleble con las frases aquellas, así que hoy no tengo sino copiarlas para transmitirlas como las recibí, con riesgo de que las toméis por una novela forjada de propósito acerca de un personaje fantástico cuyo verdadero nombre averiguar no pude. Ora la aceptéis como realidad, ora la aceptéis como cuento, espero sin embargo que ha de resultaros del más vivo interés. Empiezo. El desconocido. Nací en una aldeíta suiza, un grupo de míseras cabañas enclavado entre dos glaciares imponentes, bajo una cumbre de nieves perpetuas, y a ella, viejo de cuerpo y enfermo de espíritu, me he retirado desde hace 30 años para esperar tranquilo, con mi muerte, el día de mi liberación. Pero aún vivo, acaso solo para dar testimonio de hechos pasmosos sepultados en el fondo de mi corazón. Todo un mundo de horrores que mejor quisiera callar que revelar. Soy un perfecto abúlico, porque, debido a mi prematura instrucción, adquirí falsas ideas, a las que hechos posteriores me han encargado de dar el mentis más rotundo. Muchos, al oír el relato de mis cuitas, las considerarán como absolutamente providenciales, y yo mismo, que no creo en providencia alguna, tampoco puedo atribuirlos a la mera casualidad, sino al eterno juego de causas y efectos que constituyen la vida del mundo. Aunque enfermo y decrépito, mi mente ha conservado toda la frescura de los primeros días, y recuerdo hasta los detalles más nimios de aquella terrible causa de todos mis males ulteriores. Ello me demuestra, bien a pesar mío, la existencia de una entidad excelsa, causa de todos mis males, entidad real que yo desearía fuese tan solo mera creación de mi loca fantasía. Oh ser maldito, tan terrible como bondadoso. Oh santo y respetado Señor, todo perdón, tú, modelo de todas las virtudes, fuiste, no obstante, quien amargó para siempre toda mi existencia, arrojándome violentamente fuera de la égida monótona, pero segura y tranquila, de lo que llamamos vida vulgar. Tú, el poderoso, que tan a pesar mío me evidenciaste la realidad de una vida futura y de mundos por encima del que vemos, añadiendo así horrores tras horrores a mi mísero vivir. Para mostrar bien mi estado actual, tengo que interrumpir y detener la vorágine de estos recuerdos, hablando de mi persona. ¿Cuánto no daría, sin embargo, por borrar de mi conciencia ese odioso y maldito yo, causa de todos nuestros males terrenos? Nací en Suiza, de padres franceses, para quienes toda la sabiduría del mundo se encerraba en esa trinidad literaria
del barón de Holbach, Rousseau y Voltaire. Educado en las aulas alemanas, fui ateo de cabeza a pies y empedernido materialista para quien no podía existir nada fuera del mundo visible que nos rodea, y menos un ser que pudiese estar encima de este mundo y como fuera de él. En cuanto al alma, añadía, aun en el supuesto de que exista, tiene que ser material. Para el mismo Orígenes, el epíteto de incorporeus, dado a Dios, solo significa una causa más sutil, pero siempre física, de la que ninguna idea clara podemos formar en definitiva. ¿Cómo, pues, va ella a producir efectos tangibles? Así, no hay por qué añadir que miré siempre al naciente espiritualismo con desdén y asco, y casi con ira también, las insinuaciones religiosas de ciertos sacerdotes, sentimientos que, a pesar de todas mis tristes experiencias, conservo aún. Pascal, en la parte octava de sus pensamientos, se muestra indeciso acerca de la misma existencia de Dios. Examinado, en efecto, por doquiera si semejante ser supremo ha dejado por el mundo alguna huella de sí mismo, no veo doquiera sino oscuridad, inquietud y duda completa. Pero, si bien en semejante Dios extracósmico jamás he creído, ya no puedo reírme, no de las potencialidades maravillosas de ciertos hombres de Oriente que les convierten virtualmente en unos dioses. Creo firmemente en sus fenómenos, porque los he visto. Es más, los detesto y maldigo cualquiera que sea quienes los produzca, y mi vida entera, despedazada y estéril, es una protesta contra tal negación. Por consecuencia de unos pleitos desgraciados, al morir mis padres perdí casi toda mi fortuna, por lo cual resolví, más por los que amaba que por mí mismo, labrarme una fortuna nueva, y aceptando la propuesta de unos ricos comerciantes hamburgueses, me embarqué para el Japón en calidad de representante de la casa aquella. Mi hermana, a quien idolatraba, había casado con uno de modesta condición. Merced a la confianza en mí depositada por amigos ricos del país, pude negociar fácilmente en comarcas poco o nada abiertas entonces a los extranjeros. Aunque indiferente por igual a todas las religiones, me interesó de un modo especial el budismo por su elevada filosofía, y en mis ratos de solaz visité los más curiosos templos japoneses, entre ellos parte de los 36 monasterios budistas de Kioto, Dei-Botsu, con su gigantesca campana, Enarino Yasero, Zeo-Nene, Higanshi-Hong Bonshi, Kie-Miso y muchos otros. Nunca, sin embargo, curé de mi escepticismo, y me burlaba de los bonzos y ascetas del Japón, no menos que antes lo hiciera de los sacerdotes cristianos y de los espiritistas, sin admitir la posibilidad más nimia de que pudiesen aquellos poseer poderes extraños inestudiados por nuestra ciencia positiva. Ridículos en el más alto grado, además, me resultaban los supersticiosos budistas, buscando hacerse tan indiferentes para el dolor como para el placer, por el dominio de las pasiones. Un día fatal y memorable entablé amistad con un anciano bonzo denominado Tamoora Hideyeri. Con él visité el dorado Kwon-on y de su gran saber aprendí no poco. No obstante, la devoción y afecto que por él sentía no perdonaba nunca la ocasión propicia de burlarme de sus sentimientos religiosos, pero era de tan dulce condición como ilustrada, y a fuer de buen budista jamás se me mostró ofendido lo más mínimo por mis sarcasmos, limitándose a responder imperturbable: «Esperad y veréis algún día». Su privilegiada mentalidad no podía creer que fuese sincero mi escéptico ateísmo, tan por encima de la creación ridícula en un mundo invisible, rechazado por la ciencia y lleno de deidades y de espíritus malos y buenos. El apacible sacerdote me decía únicamente:
El hombre es un ser espiritual que es recompensado y castigado alternativamente por sus méritos y por sus culpas, teniendo por ello que volver, reencarnando múltiples veces a la tierra. Contra aquellas célebres frases de Jeremy Collier de que somos meras máquinas ambulantes, simples cabezas parlantes y sin alma, ni más leyes que las de la materia, arguía que, si nuestras acciones estuviesen de antemano previstas y decretadas, sin que tuviésemos más libertad en ellas que la que tienen de detenerse las aguas de un río, la sabia doctrina del karma, o de que cada cual recoge aquello que sembró, sería absurda. Así pues, toda la metafísica de mi amigo se basaba en esta imaginaria ley, junto con la de metempsicosis y otros delirios de este jaez. Después de esta vida material no podemos, dijo absurdamente mi amigo cierto día, vivir en el completo uso de nuestra conciencia sin habernos construido, por decirlo así, un vehículo, una sólida base de espiritualidad. Quien durante esta vida física, consciente y responsable, no ha aprendido a vivir en espíritu, no puede aspirar luego a una plena conciencia espiritual cuando, privado de su cuerpo, tenga que vivir como mero espíritu. Pues, ¿qué entiende usted por vida como espíritu?, le pregunté. La vida es un plano puramente espiritual, el Jushitsdevaloka o paraíso budista, por cuanto el hombre, mediante su cerebro animal y todas las facultades que desarrolla aquí en la tierra, se labra ese elevadísimo estado celeste entre dos sucesivas existencias, transportando a ese plano de superior felicidad cuanto aquí abajo labró mediante el estudio y la contemplación. ¿Qué le sucede al hombre que rehúsa la contemplación? Es decir, que se niega a fijar su vista en la punta de su nariz, después de la muerte de su cuerpo, le pregunté burlón. Que será tratado al tenor de aquel estado mental que en su conciencia prevaleció. En el caso mejor tendrá un renacimiento inmediato y en el peor un avicii o infierno mental. No es preciso, sin embargo, hacerse un completo asceta. Basta con esforzarse en aproximarse al espíritu viviendo una vida espiritual, abriendo, aunque solo sea por un momento, la puerta de nuestro templo interior. Sois siempre poético, aun en vuestras paradojas, amigo mío, le respondí. ¿Queréis explicarme un poco semejante misterio? No es ningún misterio, replicó, pero gustoso os responderé. Suponed que el plano espiritual de que os hablo sea cual un templo en el que jamás pisasteis y cuya existencia, por tanto, creéis tener fundamento para negar, pero que alguien compasivo os toma por la mano y conduciéndoos hacia la entrada os hace mirar dentro un instante tan solo. Por este mero hecho habréis establecido un lazo imperecedero con el templo. No podréis, desde aquel día, negar su existencia, ni el hecho de haber entrado en él, y según haya sido vuestro trabajo en él, breve o largo, así viviréis en él después de la muerte. Pues ¿qué tiene que ver mi conciencia post-mortem con semejante templo, aun en el falso caso de que la otra vida exista? Mucho. Después de la muerte, terminó diciendo el sabio anciano, no puede haber conciencia alguna fuera del templo del espíritu. Lo ejecutado en sus ámbitos es lo único que a vuestra muerte sobrevivirá, porque todo lo demás, como vano e ilusorio, está llamado a disolverse en el océano de Maya o de la ilusión. Como me chocaba, a fuer de simple curioso, la peregrina y absurda idea de vivir fuera de mi cuerpo, disfracé mi escepticismo y fingiendo interesarme por todo aquello, obligué a mi amigo a que continuase, engañado por completo respecto de mis intenciones. Tamoora Hideyeri servía en Tri-Onene, templo budista famoso no solo en el Japón, sino en toda China y en el Tíbet. No hay en Kioto otro tan venerado, y sus monjes, secuaces de Zenno-do, son tenidos por los mejores y los más sabios
entre aquellas fraternidades meritísimas relacionadas a su vez con los ascetas o eremitas llamados Yamaboshi, discípulos de Lao Tse. Así se explican los altos vuelos metafísicos que, con ánimo de curarme mi ceguera mental, diese siempre mi amigo a nuestra conversación, llevándome hacia sus entrañadas doctrinas con sus peroratas, disparatadas a mi juicio, y sus ideas de espiritualidad cuya práctica parece una verdadera gimnasia del plano espiritual. Tamo Ora había dedicado más de las 2/3 partes de su vida al yoga o contemplación práctica, que le había dado prueba de que, una vez despojados los hombres de su cuerpo material, con la muerte, vivían con plena conciencia en el mundo espiritual, recogiendo el fruto centuplicado de sus acciones nobles y altos sentimientos, salario proporcionado, decía el asceta, al trabajo que se esforzaba aquí abajo en realizar. Pero, ¿y si uno no hace más que asomarse al templo de la espiritualidad y retroceder? ¿Qué le acontecerá después? Objeté con mi eterno escepticismo. Pues que en la otra vida no tendrías nada bueno que recordar, salvo aquel feliz instante, porque en dicha vida espiritual sólo se registran y viven las impresiones espirituales, respondió el monje. Entonces, antes de reencarnar aquí abajo, ¿qué me sucedería? Añadí burlonamente. Entonces, dijo lento y solemne el sacerdote, con un aplomo severo que daba frío, durante un período que parecería una eternidad a vuestra angustia, no haríais sino repetir 1 y 1000 veces la acción de abrir y cerrar el templo con esa desesperante repetición de los temas de la calentura. Semejante tarea que el buen hombre me asignaba post-mortem me hizo soltar una carcajada. Aquello era el colmo del absurdo. Pero mi amigo se limitó a suspirar, compasivo, añadiendo, así que yo le pedí perdones por mi sinceridad. No, dicho estado espiritual después de la muerte no consiste en una repetición mímica y automática de lo realizado en la vida, sino el llenar y completar los vacíos de ella. Yo me he limitado a poneros un ejemplo, incomprensible para vos por lo que veo, de los misterios relativos a la visión del alma, siendo entonces nuestro estado de conciencia el goce final de cuantos actos espirituales hemos ejecutado en vida. Cuando uno de estos ha resultado fallido, no podemos esperar otra cosa que la repetición del acto mismo. Y saludándome cortésmente, como buen japonés, el noble sacerdote se despidió de mí. Ah, si me hubiera sido entonces posible saber lo que después aprendí por dolorosas experiencias, cuán poco me hubiera burlado de aquella enseñanza sapientísima. Mas no, yo no podía creer a cierraojos en tamaños absurdos y muy especialmente en que ciertos hombres elevados pudiesen adquirir poderes como sobrenaturales. Experimentaba una repulsión instintiva hacia aquellos eremitas y yamaboshi, protectores de todas las sectas budistas del Japón, porque sus pretensiones milagreras me parecían el colmo de la necedad. ¿Quiénes podrán ser estos presuntos magos de ojos bajos y manos cruzadas, esos santos mendigos, moradores extraños de montañas apartadas y escabrosas, inaccesibles hasta el punto de que a los simples curiosos acerca de su naturaleza les era imposible de todo punto llegar hasta ellos? No podían ellos ser sino unos adivinos sin vergüenza, unos gitanos vendedores de hechizos, talismanes y brujerías. Como se ve, mis insultos y mis odios alcanzaban por igual a maestros y a discípulos, porque conviene no olvidar que los yamaboshi, aunque no aceptan a los profanos cerca de ellos, a algunos, tras duras pruebas, los reciben como discípulos, quienes dan perfecto testimonio acerca de la sabiduría y de la pureza de su vida. Mis desprecios no se detuvieron ni en los mismos shintos, es decir, en aquellos otros religiosos de Shin-Shu o sintoísmo, cuya divisa es la de fe en los dioses y en el camino de los dioses,
porque practican un culto absurdo a los llamados espíritus de la naturaleza. Así me capté no pocos enemigos, porque los Shinto Kannushi o maestros espirituales de este culto pertenecen a la aristocracia japonesa, con el propio Mikado a su cabeza, y los secuaces del mismo constituyen el elemento más sabio de todo el Japón. No olvidemos que los Kannushi o maestros del sintoísmo no proceden de ordenación regular alguna conocida ni forman casta aparte. Como jamás alardean de poseer poderes ni privilegios que les eleven sobre los demás, y visten como los seglares, pasando como meros estudiantes de las ocultas ciencias del espíritu. Más de una vez tuve contacto con ellos sin sospechar siquiera su elevada categoría. El visitante misterioso. Con el transcurso de los años, en lugar de mejorar, se agravó mi lamentable escepticismo. Mi hermana, que era toda mi familia en el mundo, se había casado, vivía en Nuremberg y sus hijos me eran queridos como hijos míos fuesen. Oh, y cómo amaba a aquella hermana mártir que antaño se sacrificó a sí misma y al hombre que se prestó a ayudar a mi padre en su vejez y darme a mí la educación debida. Los que sostienen que ningún ateo puede ser ni súbdito leal, ni fiel pariente, ni amigo cariñoso, profieren la mayor de las calumnias. Es falso, sí, que el materialista se endurezca de corazón con los años, incapaz de amar como dicen amar los creyentes. Puede que ello sea verdad en algún caso, y que el positivista propenda a la vulgaridad y al egoísmo, pero el hombre bondadoso que se hace lo que suele llamarse ateo, no por motivos egoístas, sino por amor a la verdad, no hace sino fortalecer sus afectos hacia los hombres todos. Cuántas aspiraciones hacia lo desconocido dejan de sentir, cuántas esperanzas rechazándose respecto de un cielo con su Dios correspondiente se concentran, centuplicadas sin duda en los seres amados y aún se extienden a la humanidad entera. Un amor así fue el que me impulsó a sacrificar mi dicha para asegurar la de aquella santa hermana que había sido una madre para mí. Casi niño, partí para Hamburgo, donde luché por el ardor de quien trata de ayudar a sus seres queridos. Mi primer placer efectivo fue el de ver casada a mi hermana con el hombre a quien por mí había sacrificado y ayudarles. Tan desinteresado era mi cariño hacia ellos y luego hacia sus hijos que jamás quise constituirme por mi parte un hogar nuevo, pues el hogar de mi hermana, compuesto pronto de 11 personas, era mi iglesia única y el objeto de mis idolatrías. Por 2 veces en 9 años crucé el mar con el solo fin de estrechar contra mi corazón a seres tan caros a mi amor, tornando enseguida al extremo oriente a seguir trabajando para ellos. Desde el Japón mantuve siempre correspondencia con mi familia, hasta que un día la correspondencia quedó cortada por ésta sin que pudiese yo adivinar la causa. Durante todo un año estuve sin noticia alguna, esperando en vano día tras día y temiéndome alguna desgracia. Cuantos esfuerzos hice por saber de ella fueron inútiles. Mi buen amigo, me dijo un día mi único confidente Tamoora, ¿por qué no buscáis el remedio a vuestras ansiedades consultando a un santo Yamaboshi? No hay por qué decir con qué desprecio rechacé la propuesta, pero a medida que los correos de Europa se sucedían en vano, mi ansiedad se iba troncando en desesperación irresistible que degeneró en una especie de locura. Era ya inútil toda lucha, y yo, pesimista a estilo Holbach, creyente en el aforismo de que la necesidad era el acicate para la dicha filosófica y el factor que más vigoriza a la humana flaqueza, sentíame vencido, olvidando, pues, mi fatalismo frente a los ciegos decretos del destino, no podía resignarme. Mi conducta, mi temperamento eran ya muy otros que los de antaño, y cual joven histérico 1000 veces trataba mi mirada
de sondar a través de los mares la verdadera causa de aquel enigma que me podía ya al borde de la locura. Sí, un despreciable y supersticioso anhelo me movía, bien a pesar mío, a desear conocer lo pasado y lo futuro. Cierto día, al declinar el sol, mi amigo, el bonzo venerable, se presentó en mi barraca. Como hacía días que no nos veíamos, venía a informarse sobre mi salud. ¿Por qué os molestáis en ello?, le dije sarcástico, aunque arrepintiéndome al punto de mi imprudencia. Teníais más sino consultar a un Yamaboshi, que a distancia pueden verlo y saberlo todo. Ante tamaño exabrupto, pareció un tanto ofendido el bonzo, pero, al contemplar mi abatido aspecto, replicó bondadoso que debería yo seguir su consejo de siempre, consultando acerca de mis torturas mentales a un miembro de aquella santa orden. Desafío a cuantos se jactan de poseer poderes mágicos, le repliqué presa de retador desprecio, a que me adivinen en quién estaba yo pensando ahora y qué es lo que esta persona realiza en estos momentos. A lo cual el imperturbable bonzo me respondió: «Nada más fácil. 2 puertas por encima de mi casa se halla un santo Yamaboshi, visitando a un sinto que yace enfermo. Con solo que pronunciéis una palabra afirmativa, os puedo conducir a su presencia augusta». Y la palabra fue pronunciada, con lo cual quedó ya dictada mi sentencia cruel para mientras viva. ¿Cómo describir en efecto la escena que vino después? Baste decir que no habían transcurrido apenas 15 minutos desde que acepté la propuesta del bonzo, cuando me vi frente por frente de un anciano alto, noble y extraordinariamente majestuoso para ser de esa raza japonesa tan delgada, macilenta y minúscula. Allí donde pensé hallar una obsequiosidad servil, tropecé con ese tranquilo y digno continente característico del hombre que conoce su superioridad moral y mira con benevolencia la equivocación de aquellos que no alcanzan a reconocerla debidamente. A las preguntas irrelevantes y burlonas que, necio, le hice, guardó silencio, mirándome de hito en hito, cual miraría un médico a un enfermo en su delirio, y yo, desde el instante mismo en que él fijó su escrutadora mirada en mis ojos, sentí, o vi más bien, como un delgado y argentino hilo de luz que, brotando de sus intensos ojos, penetraba buido en lo más recóndito de mi ser, sacando de mi corazón y de mi cerebro, bien a pesar mío, el secreto de mis más íntimos sentimientos y pensamientos. No cabía duda. Aquel hombre imponente se adueñaba de todo mi ser hasta el punto de serme aquello angustiosamente intolerable. Esforzándome cuanto pude en romper la fascinación aquella, le excité a que me dijese qué era lo que había podido leer en mi pensamiento. Una ansiedad extrema por saber qué puede haberle ocurrido a su lejana hermana, a su esposo y a sus hijos. Fue la respuesta exacta que me dijo con total tranquilidad aquel hombre prodigio, añadiendo detalles completos acerca de la morada de aquellos. Escéptico incurable, dirigí una mirada acusadora al bonzo, sospechando de su indiscreción, mas al punto me avergoncé de mi sospecha, sabiendo por un lado que los japoneses son esencialmente veraces y caballeros, y por otro que Tamaora no podía saber nada acerca de la disposición interior de la casa de mi hermana, cuya descripción exacta, sin embargo, acababa de darme el Yamaboshi. El extranjero, respondió éste, al interrogarle de nuevo acerca del actual estado de mi inolvidable hermana, no se fía de palabras de nadie ni de nada que él no pueda percibir por sí mismo. La impresión que en él pudiesen causar las palabras de Yamaboshi acerca de aquella apenas duraría breves horas, dejándole luego tanto o más desgraciado que antes, por lo cual sólo cabe un remedio, y es el de que el extranjero vea y conozca la verdad por sí mismo.
¿Está pues dispuesto a dejarse poner en el estado requerido a todo Yamaboshi, estado para él desconocido? Al oír aquello, mi primera impresión fue, como siempre, la de la sonrisa escéptica. Aunque sin fe jamás en ellos, yo había oído en Europa hablar de pretendidos clarividentes, de sonámbulos magnetizados y otras cosas análogas, por lo que, desconfiado, presté, no obstante, mi silencioso consentimiento. Magia psíquica. Desde aquel instante procedió a operar el anciano Yamaboshi. Alzó la vista al sol y al excelso espíritu de Ten-Gyo Dai-Gyo, que al sol preside, y hallándole propicio, sacó debajo de su manta una cajita de laca con un papel de corteza de morera y una pluma de ave, con la que dibujó sobre el papiro unos cuantos mantrams en caracteres naiden, escritura sagrada que sólo entienden ciertos místicos iniciados. Luego extrajo también un espejito redondo de bruñido acero, cuyo brillo era extraordinario, y colocándoselo ante los ojos me ordenó que mirase en él. Yo había oído hablar de semejantes espejos de los templos y hasta los había visto varias veces, siendo opinión corriente en el país que en ellos, y bajo la dirección de sacerdotes iniciados, pueden verse aparecer los grandes espíritus reveladores de nuestro destino, o sean los Dai-Jins. Por ello, me supuse que el anciano iba a evocar con el espejo la aparición de una de tales entidades para que contestase a mis preguntas, pero lo que me aconteció fue harto diferente. En efecto, tan pronto como tomé en mis manos el espejo, abrumado por la angustia de mi absurda posición, noté como paralizados mis brazos y hasta mi mente, con aquel temor quizá con que tantos otros sienten en su frente el invisible aletazo de la intrusa. ¿Qué era aquella sensación tan nueva y tan contraria a mi eterno escepticismo? Aquel hielo que paralizaba de horror todos mis nervios y aun la conciencia y la razón en mi propio cerebro. Cual si una serpiente venenosa me hubiese mordido el corazón, dejé caer el... Me avergüenzo de usar el adjetivo. El espejo mágico, sin atreverme a recogerlo del sofá sobre el que me había reclinado. Se entabló un momento en mi ser una lucha terrible, inexplicable, que me impulsaba, a pesar mío, a sumergir mi mirada en el fondo del espejo. Vencí mi debilidad un instante y mis ojos pudieron leer en un librito abierto al azar sobre el sofá esta extraña sentencia. El velo de lo futuro lo descorre a veces la mano de la misericordia. Entonces, como quien reta al destino, recogí el fatídico y brillante disco metálico y me dispuse a mirar en él. El anciano cambió breves palabras con mi amigo el bonzo y éste, acallando mis constantes suspicacias, me dijo: «Este santo anciano le advierte previamente que si os decidís a ver mágicamente, por fin en el espejo, tendréis que someteros luego a un procedimiento adecuado de purificación, sin lo cual», añadió recalcando solemnemente las palabras, «lo que vais a ver, lo veréis 1, 1000, 100.000 veces y siempre contra toda vuestra voluntad y deseo». «¿Cómo?», le dije con insolencia. «Sí, una purificación muy necesaria para vuestra futura tranquilidad, una purificación indispensable si no queréis sufrir constantemente la mayor de las torturas, una purificación, en fin, sin la cual os transformaréis para lo sucesivo en un vidente irresponsable y desgraciado. Y tamaña responsabilidad gravitaría sobre mi conciencia si no os lo advirtiese así del modo más terminante». «Tiempo habrá luego de pensarlo», respondí imprudentemente. «Ya estáis al menos advertido», exclamó el bonzo con desconsuelo, «y toda la responsabilidad de lo que os ocurra caerá únicamente sobre vos mismo, por vuestra terquedad absurda». No pude ya reprimir mi impaciencia y miré el reloj con gesto que no pasó inadvertido al Yamaboshi.
Eran precisamente las 5:07. Concentrad cuanto podáis en vuestra mente sobre cuanto deseáis ver o saber, dijo el exorcista, poniéndome el espejo mágico en mis manos con más impaciencia e incredulidad que gratitud por mi parte. Tras un último momento de vacilación, exclamé mirando ya en el espejo: «Solo deseo saber por qué mi hermana ha dejado de escribirme tan repentinamente desde...». ¿Pronuncié yo en realidad tales palabras o las pensé tan solo? Nunca he podido saberlo, solo si tengo bien presente que, mientras abismaba mi mirada en el espejo misterioso, el Yamaboshi tenía extrañamente fija en mí su vista de acero sin que jamás me haya sido dable poner en claro si aquella escena duró 3 horas o 3 meros segundos. Recuerdo, sí, los detalles más nimios de la escena, desde que cogí el espejo con mi izquierda mientras mantenía entre el pulgar y el índice de mi derecha un papiro cuajado de rúnicos caracteres. Recuerdo que, en aquel mismo punto, perdí la noción cabal de cuánto me rodeaba, y fue tan rápida la transición desde mi estado de vigilia a aquel nuevo e indefinible estado que, aunque habían desaparecido de mi vista el bonzo, el Yamaboshi y el recinto todo, me veía claramente desdoblado, cual si fuese de otro y no mías la cabeza y mi espalda, reclinados sobre el diván y con el espejo y el papiro entre las manos. Súbito, experimenté una necesidad invencible como de marchar hacia adelante, lanzado, disparado, como un proyectil, fuera de mi sitio, iba a decir, necio, fuera de mi cuerpo. Al par que mis otros sentidos se paralizaban, mis ojos, a lo que creí, adquirieron una clarividencia tal como jamás lo hubiese creído. Vime, al parecer, en la nueva casa de Nuremberg, habitada por mi hermana, casa que sólo conocía por dibujos, frente a panoramas familiares de la gran ciudad, y al mismo tiempo, cual luz que se apaga y destello vital que se extingue, cual algo, en fin, de lo que deben experimentar los moribundos, mi pensamiento parecía anonadarse en la noción de un ridículo, muy ridículo sentimiento que fue interrumpido enseguida por la clara visión mental de mí mismo, de lo que yo consideraba mi cuerpo, mi todo. No puedo expresarlo de otra manera. Recostado en el sofá, inerte, frío, los ojos vidriosos, con la palidez de la muerte toda en el semblante, mientras que, inclinado amorosamente sobre aquel mi cadáver y cortando el aire en todas direcciones con sus huesosas y amarillentas manos, se hallaba la gallarda silueta del Yamaboshi, hacia quien, en aquel momento, sentía el odio más rabioso e insaciable. Así, cuando iba en pensamiento a saltar sobre el infame charlatán, mi cadáver, los 2 ancianos, el recinto entero, pareció vibrar y vacilar flotante, alejándose prontamente de mí en medio de un resplandor rojizo. Luego me rodearon unas formas grotescas, vagas, repugnantes. Al hacer, en fin, un supremo esfuerzo para darme cuenta de quién era yo realmente en aquel instante, pues que así me veía separado brutalmente de mi cadáver, un denso velo de informe oscuridad cayó sobre mi ser, extinguiendo mi mente bajo negro paño funerario. Visión de horrores. ¿Dónde estoy? ¿Qué me acontece? Me pregunté ansiosamente, tan luego como, al cabo de un tiempo cuya duración me sería imposible de precisar, torné a hallarme en posesión de mis sentidos, advirtiendo, con sorpresa, que me movía rapidísimo hacia adelante, a la vez que experimentaba una rara y extraña sensación como de nadar en el seno de un agua tranquila, sin esfuerzo ni molestia alguna, y rodeado por todas partes de la oscuridad más completa. Se diría que bogaba a lo largo de una inacabable galería submarina y llena de agua, de una tierra densísima al par que perfectamente penetrable, o de un aire no menos sofocante y denso que la tierra misma,
aunque ninguno de aquellos elementos me molestase lo más mínimo en mi desenfrenada marcha de humano proyectil lanzado hacia lo desconocido. Mientras que aún sonaba el eco de aquella mi última frase: deseo saber las razones por las que mi hermana querida guarda tan prolongado silencio para conmigo que... Pero de cuántas palabras constaba aquella frase, sólo una, la de saber, perturbaba, angustiosa en mi oído, viniendo a mí cual una criatura viviente que con ello me obsesionase. Otro movimiento más rápido e involuntario, otra nueva zambullida en aquel tan informe como angustioso elemento, y heme aquí ya, de pie, efectivamente de pie, dentro del suelo, amacizado por todos lados en una tierra compacta, y que resultaba, sin embargo, de perfecta transparencia para mis perturbadísimos sentidos. ¡Cuán absurda, cuán inexplicable situación! Un nuevo instante de suprema angustia, y heme ahora horror de horrores, con un negro ataúd tendido bajo mis pies, una sencilla caja de pino, lecho postrero de un desdichado que ya no era un hombre de carne, sino un repugnante esqueleto, discolocado y mutilado, cual víctima de nueva Inquisición, mientras la voz aquella, mía y no mía a la vez, repetía el eterno sonsete postrero de saber las razones por las que, sonando junto a mí, pero como proviniendo, no obstante, de la más apartada lejanía y despertando en mi mente la idea de que en todas aquellas intolerables angustias no llevaba empleado tiempo alguno, pues que estaba pronunciando todavía las palabras mismas con las que en Kioto, al lado del Yamaboshi, empezaba a formular mi anhelo de saber lo que a mi pobre hermana acontecía a la sazón. Súbito, aquellos informes y repugnantes restos principiaron a revestirse de carne y como a recomponerse en el más extraño de los retornos retrospectivos hasta reintegrar el aspecto normal de un hombre cuya fisionomía, ay, me era harto conocida, pues que resultaba nada menos que el marido de mi pobre hermana, a quien tanto había amado también, pero a quien, en medio de la mayor indiferencia, veía ahora destrozado como si acabase de ser víctima de un accidente cruel. ¿Qué te ha ocurrido, desdichado?, traté de preguntarle. En el inexplicable estado en que yo me hallaba, no bien me formulaba mentalmente una pregunta cualquiera. La contestación se me presentaba instantánea, cual en un panorama retrospectivo. Vi, pues, así en el acto, y detalle tras detalle, todas las circunstancias que rodearon a la muerte de mi desdichado Karl, a saber, que el principal de la fábrica, en la que lleno de robustez y de vida él trabajaba, había traído de América y montado una monstruosa máquina de aserrar maderas que éste, para apretar una tuerca o examinar el motor, había tenido un momento de descuido y que había sido cogido por el juego del volante, precipitado, hecho trizas antes de que los compañeros pudieran correr en su auxilio. Muerto, triturado, transformado en horrible hacinamiento de carne y de sangre que, sin embargo, no me causaba la emoción más ínfima, cual si de frío mármol fuese. En mi macabra, aunque indiferente pesadilla, acompañé al cortejo funerario. Nos detuvimos en la casa de la familia y, como si se tratase de otro que no fuera yo, presencié impasible la escena de la llegada a ella de la espantosa noticia en sus menores detalles. Escuché el grito de agonía de mi enloquecida hermana. Percibí el sordo golpe de su cuerpo cayendo pesadamente sobre los restos de su esposo, y hasta oí pronunciar mi nombre. Pero no se crea que lo percibía como de ordinario, sino mucho más intensamente, pues que podía seguir con la más impasible de las curiosidades indiscretas el sacudimiento y la perturbación instantánea de aquel cerebro al estallar la escena, el movimiento vermiforme y agigantado de las fibras tubulares, el cambio fulgurante de colocación en el encéfalo
y el paso de la materia nerviosa toda desde el blanco al escarlata, al rojo sombrío y al azul. Un como relámpago lívido y fosfórico seguido de completa oscuridad en los ámbitos de la memoria, cual si aquella fulguración surgida de la tapa del cráneo se ensanchase dibujando un contorno humano, duplicado, desprendido del inerte cuerpo de mi hermana, que se iba extendiendo y esfumando, mientras que yo me decía a mí mismo: «Esto es una locura, la incurable locura de por vida», pues que el principio inteligente no sólo no está extinguido temporalmente, sino que acaba de abandonar para siempre el tabernáculo craneano, arrojado de él por la fuerza terrible de la repentina emoción. El lazo entre la esencia animal y la divina se acaba de romper, me dije, mientras que al oír el término divino, tan poco familiar en mí, mi pensamiento se echó como a reír, al par que seguían resonando como en el primer momento el final de mi inacabable frase: saber las razones por las que mi hermana querida guarda tan... Al conjuro de mi inacabable pregunta, la escena reveladora continuó. Vi a la madre, a mi propia hermana, convertida en una infeliz idiota en el manicomio de la ciudad, y a sus 7 hijos menores en un asilo, mientras que mis predilectos, el chico de 15 años y la chica mayor de 14, se ponían a servir como criados. El capitán de un buque mercante se llevaba a mi sobrino y una vieja hebrea adoptaba a la pobre niña. Yo seguía anotando en mi mente todos aquellos horripilantes detalles, con una indiferencia y una sangre fría pasmosas. La misma idea de horrores debe entenderse como algo ulterior, pues que yo no sentía en verdad horror alguno, ni durante toda la visión aquella experimenté la noción más débil de amor ni de piedad, porque mis sentimientos parecían paralizados, abolidos, al igual de mis sentidos externos. Solo al volver en mí fue cuando pude darme cuenta, en toda su enormidad, de aquellas pérdidas irreparables, y por ello confieso que no poco de lo que siempre negaba obstinadamente me veía admitirlo en vista de tamañas experiencias. Si alguien me hubiese dicho antes que el hombre podía actuar fuera de su cuerpo, pensar fuera de su cerebro y ser transportado mentalmente a miles de leguas de distancia de su carne por medio de un poder incomprensible y misterioso, al punto le hubiera deputado por loco, y sin embargo, ese loco soy yo. 10, 100, 1000 veces durante el resto de mi miserable existencia he pasado por semejante vida fuera de mi cuerpo. Hora funesta fue aquella en que despertó en mí por primera tan terrible poder, pues ya ni el consuelo me queda de poder atribuir tales visiones de sucesos distantes a delirios de locura. Si un loco ve lo que no existe, mis visiones, han resultado por el contrario infaliblemente exactas, para desgracia mía. Pero sigamos con mi narración. Apenas había visto a mi infeliz sobrina en su albergue israelita cuando percibí un segundo choque de la misma naturaleza que el primero, que me había lanzado y hecho bogar a través de las entrañas de la tierra. Abrí nuevamente los ojos y me hallé en el mismo punto de partida, fijando casualmente mi vista en las manecillas del reloj que marcaban, absurdo misterio, las 5 y 7 minutos y medio. Todas mis espantosas experiencias se habían desarrollado, pues, en solo medio minuto. Aún esta misma noción del brevísimo instante transcurrido entre el momento en que miré al reloj al tomar el espejo de manos del Yamaboshi y aquel otro momento en medio minuto después es también un pensamiento posterior. Iba ya a desplegar los labios para seguirme burlando del Yamaboshi y de su experimento cuando el recuerdo completo de cuanto acababa de ver fulguró cual vívido relámpago en mi cerebro. Un grito de desesperación suprema se escapó de mi pecho y sentí como si la creación entera se desplomase sobre mi cabeza en un caos de ruina y desolación.
Mi corazón presentía ya el destino que me aguardaba, y un fúnebre manto de tristeza cayó fatal sobre mí para todo el resto de mi vida. La eterna duda. Momentos después de lo que va referido, experimenté una reacción tan repentina como repentino fue mi pesar. Una formidable duda, un furioso deseo de negar lo que había visto, me asaltó, tratando de considerar el asunto como mero sueño insustancial y vano, hijo de mis nerviosidades y de mi exceso de trabajo. Sí, aquello no era sino un falaz espejismo, una estúpida ilusión sensitiva, una anormalidad de mi debilidad mental nacida. De otro modo, pensaba, ¿cómo puede pasar revista a los horribles y distantes panoramas en simple medio minuto? Solo en un sueño pueden darse tan por completo abolidas las nociones básicas del tiempo y del espacio. El Yamaboshi nada tiene que ver con semejante pesadilla de horrores. ¿Acaso no hizo sino recoger los propios clichés de mi cerebro perturbado? ¿Acaso, usando una bebida infernal, secreto de los de su secta, me ha privado del conocimiento unos segundos para sumergirme esta visión monstruosa? La teoría moderna relativa al ensueño y la rápida excitación de los ganglios cerebrales son explicación suficiente de cuántas anormalidades acabo de experimentar. ¡Fuera, pues, necios temores! Mañana mismo partiré para Europa. Este insensato monólogo lo formulé en voz alta, sin el menor miramiento de respeto hacia el bonzo, ni siquiera hacia el Yamaboshi, que, hierático en su primera actitud, parecía leer tranquilo en mi interior con un silencio lleno de dignidad. El bonzo, por su parte, irradiando la más compasiva simpatía, se aproximó a mí cual lo hubiera hecho con un niño enfermo y con lágrimas en los ojos me dijo estrechándome las manos: «Por lo que más améis, amigo mío, no dejéis la población sin antes ser purificado del impuro contacto con los Dai-Jin o espíritus inferiores, cuya intervención ha sido precisa para conducir a vuestra inexperta alma hacia la remota región que ansiabais ver. No perdáis, pues, el tiempo, hijo mío, cerrad la entrada de tan peligrosos intrusos hasta vuestro yo interior y haced que para ello os purifique enseguida el Santo Maestro». Nada hay tan sordo a la razón como la cólera, una vez desatada. La savia del raciocinio no podía, en aquel trance, apagar el fuego de la pasión. Antes bien, caldeada al rojo blanco, esta última sentía ya efectivo odio contra el venerable anciano y no podía perdonarle su injerencia en el suceso. Así que, aquel dulce amigo, cuyo nombre no puedo pronunciar hoy sin emocionarme, recibió la más acre y dura repulsa por sus frases como protesta airada contra la idea de que yo pudiera llegar nunca a considerar la visión que había tenido sino como mero sueño y como gran impostor, por tanto, al Yamaboshi. «Partiré mañana, aunque en ello me fuese la vida», insistí furibundo. «Pero os arrepentiréis toda vuestra vida si antes no hacéis que el santo asceta haya cerrado una por una todas las entradas hoy abiertas para los intrusos Dai-Jins, quienes, de lo contrario, no tardarán en dominaros por completo», siguió porfiando el bonzo. No lo dejé seguir. Antes bien, brutal y despectivo, pronuncié no sé qué frases relativas a la paga que debía de dar al Yamaboshi por su experiencia conmigo, a lo que el bonzo replicó con dignidad regia: «El santo desprecia toda recompensa. Su orden es la más rica del mundo, dado que sus miembros, al hallarse por encima de todos los deseos terrenales, nada necesitan». Y añadió: «No insultéis así al hombre compasivo que, por mera piedad hacia vuestros dolores, se prestó gustoso a libraros de vuestra mental tortura». Todo en vano. El espíritu de la rebeldía se había adueñado de mí en términos que me era ya imposible el prestar oído a palabras tan llenas de sabiduría.
Por fortuna, al volver la cabeza para seguir en mis ataques rabiosos, el Yamaboshi había desaparecido. ¡Oh! ¡Y cuán estúpido era! Ciego de evidencia, ¿por qué no reconocí el sublime poder del santo asceta? ¿Por qué no vi que a él desaparecer huía para siempre la paz de mi vida? El fiero demonio del escepticismo, la incrédula negación sistemática de todo cuanto por mis propios ojos había visto, obstinándome sin embargo en creerlo necia fantasía, eran ya más poderosos que cualquiera otra fuerza de mi ser. ¿Debo acaso creer, con la caterva de los supersticiosos y los débiles, que por encima de este mero compuesto de fósforo y otras materias hay algo que pueda hacerme ver independientemente de mis sentidos físicos? Me decía añadiendo, nunca. El creer en los Daijin de mi inoportuno amigo equivaldría a admitir también las llamadas inteligencias planetarias por los astrólogos y el que los dioses del Sol y de Júpiter, de Saturno o de Mercurio y demás espíritus que guían las esferas de sus orbes se preocupan también de los mortales. Tamaño absurdo de invisibles criaturas arrastrándome por el ámbito de sus elementos es un insulto a la razón humana, un fárrago inadmisible de locas supersticiones. Así desvariaba yo ante el bonzo, pero su paciencia inalterable superaba aún mis furores, y una vez más insistió en que me sometiese a la ceremonia de la purificación para evitar futuros eventos horribles. ¡Jamás! Grité ya exasperado y parafraseando a Richard añadí, prefiero morar en la atmósfera rarificada de una sana incredulidad que en las nebulosidades de la necia superstición. Pero, como no puedo prolongar mis dudas, partiré para Europa en el primer correo. Semejante determinación acabó de desconcertar a mi bonzo. Amigo de extranjera tierra, exclamó, ojalá no tengáis que arrepentiros tardíamente de vuestra ciega obstinación. Que Quan Ou, el Santo Uno y la diosa de la misericordia os protejan contra los Jins. Pues, desde el momento en que rechazáis la purificación del Yamaboshi, él es impotente para protegeros contra las malas influencias evocadas por vuestra incredulidad. Permitid, al menos, en esta hora solemne, a un anciano que os quiere bien, que os enseñe algo que ignoráis aún. Sabed que, a menos que aquel honorable maestro, que para aliviaros en vuestros dolores os abrió las puertas del santuario de vuestra alma, pueda, con la purificación, completar su obra, vuestra futura vida será tan espantosa que no merecerá la pena vivirla. Abandonado, así, al poder de las fuerzas poderosas, os sentiréis perseguido por ellas y acosado hasta la locura. Sabed que el peligroso don de la clarividencia, si bien se realiza por propia voluntad por aquellos para quien la Madre de la Misericordia no tiene ya secretos, tratándose por el contrario de principiantes como usted, no puede lograrse sino por mediación de los Jins aéreos, espíritus de la naturaleza, que, aunque inteligentes, carecen del divino don de la compasión porque no tienen alma como nosotros. Nada tiene que temer en verdad de ellos el arahat o adepto que ha sometido ya a semejantes criaturas, haciéndolas sus sumisos servidores, pero quien carece de tamaño poder no es sino el esclavo de las mismas. Reprimid vuestro ignorante orgullo y vuestras ironías y sabed que, durante visiones como la vuestra, el Daijin tiene al vidente completamente bajo su poder, y este vidente, durante todo el tiempo de la visión astral, no es el mismo, no es ya su propio e inmanente ser, sino que participa, por decirlo así, de la naturaleza de su guía, quien, en tales momentos en que así dirige su vista interna, guarda su alma en vil prisión, convirtiéndola en un ser como él, es decir, en un ser sin alma, desposeído de su divina luz espiritual y por tanto careciendo a la salazón de toda emoción humana, tal como el temor, la piedad y el amor. ¡Basta ya! Interrumpí exasperado al recordar con estas últimas palabras la indiferencia extraña con que, en mi alucinación,
había presenciado la catástrofe de mi cuñado, la desesperación de mi hermana y su repentina locura. Si sabíais esto, ¿por qué me aconsejasteis experiencia tan peligrosa? Ella iba a durar tan solo unos segundos, y mal alguno se hubiese derivado de ella si hubieseis cumplido vuestra promesa de someteros después a la purificación. Yo deseaba únicamente vuestro bien, porque mi corazón se despedaza al veros sufrir día tras día, y no ignoraba que el experimento, dirigido por uno que sabe, es inofensivo, y sólo es peligroso cuando se desatiende aquella precaución. El maestro de visión, aquel que ha abierto una entrada en vuestra alma, es quien tiene luego que cerrarla, contra intrusiones ulteriores, con el sello de la purificación. ¿El maestro de la visión? Decid más bien el maestro de la impostura. Tan dolorosamente intensa fue la expresión de pesar que se reflejó en el semblante del bonzo al escuchar este último insulto a su guía, que, levantándose y saludándome ceremoniosamente, se alejó de mí con estas sencillas palabras: Adiós, pues. Parto, pero no solo. Pocos días después de la escena, me embarqué para Europa, sin volver a ver ya al buen bonzo. Sin duda estaba ofendido por mis impertinencias e insultos. ¡Qué furia extraña, en efecto, se apoderaba de mí y me obligaba casi sin poderlo remediar a insultar al santo asceta! Sin duda, más que una fuerza exterior e insensible que me dominase, era mi amor propio, escéptico, el que así me impulsaba, y tan seguro me hallaba realmente acerca de las imposturas del Yamaboshi, que de antemano saboreaba ya mi triunfo sobre él, al retornar entre los míos de allí a varias semanas y hallarlos sanos y dichosos. Mas, ay, no hacía una semana que me encontraba a bordo cuando la venda incrédula comenzó a caer tardíamente de mis ojos. Desde el día memorable de la experiencia del espejo, yo experimentaba en todo mi ser un cambio inexplicable que, en un principio, achacaba a las preocupaciones acerca de los míos con las que llevaba luchando varios meses. Durante el día me encontraba abstraído, como embobado, perdiendo de vista por algunos minutos toda la realidad que me rodeaba. Mis noches eran intranquilas, mis ensueños tristísimos y hasta con horrores de angustiosas pesadillas. Aunque buen marino y con tiempo extraordinariamente hermoso, sentía vagos mareos y advertía de cuando en cuando que las caras familiares de los pasajeros adquirían en tales momentos las más grotescas formas de caricaturas. Así, cierta vez, Max Giner, un joven alemán a quien conocía de antaño, pareció transformado de repente en un anciano padre a quien enterrásemos 3 años antes en el cementerio de nuestra colonia. Conversábamos sobre cubierta acerca del finado y de sus negocios cuando la cabeza de Max se me antojó rodeada de una nebulosidad extraña y gris que, condensándose gradualmente en torno de su cara, sanota y colorada, la dio bien pronto toda la rugosa apariencia de aquel a quien antaño yo mismo diese tierra. Otra vez, mientras que el capitán hablaba de un ladrón malayo a cuya captura había contribuido, vi a su lado la repugnante y amarillenta cara del hombre a quien correspondía la descripción del marino, y, aunque por supuesto guardé silencio respecto a tamañas alucinaciones, creyéndolas debidas a las causas visibles que dice la medicina, ello es que se iban haciendo más frecuentes día a día. Cierta noche me sentí despertar bruscamente por un penetrante grito de angustia. Era la voz de una mujer en el paroxismo de su desesperación impotente. Despertado, salté en una habitación que me era completamente desconocida, donde un adolescente, una niña casi, luchaba desesperadamente contra un hombre de mediana edad y de fuerzas hercúleas que la había sorprendido mientras dormía, al par que detrás de la puerta, cerrada con llave, advertí una vieja haciendo la centinela, vieja en cuya cara infernal reconocí al punto a la judía que había adoptado a mi sobrina, según viese en el ensueño de Kioto por las artes del Yamaboshi.
Al volver a mi estado normal y darme cuenta de mi situación, caí en la cuenta, oh desesperación cruel, de que la víctima del brutal atropello no era otra que mi propia sobrina. Ni más ni menos que en mi primera visión de Kioto yo no sentía en mí esa compasión que nace de la simpatía hacia la desgracia de un ser amado, sino más bien una indignación varonil ante la afrenta infligida a una criatura desvalida. Así que me precipité fieramente en su socorro, asaltando el cuello de aquel ser lascivo y bestial, pero, no obstante, mi esfuerzo rabioso, el hombre continuó como si yo no existiese. El rufián cobarde, exasperado ante la resistencia de la doncella, levantó irritado su brazo vigoroso y de un terrible puñetazo sobre los dorados bucles de su cabecita la tendió en el suelo. Salté entonces sobre la lujuriosa bestia, prorrumpiendo en un rugido de tigresa que defiende a sus cachorros, tratando de ahogarle entre mis garras. Pero, horror de horrores, noté entonces por primera vez que aquel mi yo no era sino una vana sombra. Mis imprecaciones y gritos despertaron a todos los pasajeros, quienes los atribuyeron a una pesadilla, así que no intenté confiar a nadie lo que me acontecía. Pero desde aquel infausto día mi vida no fue ya sino una inacabable serie de torturas, porque apenas cerraba los ojos se me representaba con singular viveza el espantoso cuadro de dolores, desastres o crímenes pasados, presentes o futuros, cual si un demonio obsesor se complaciese en ofrecerme el macabro panorama de todo cuanto de horripilante, bestial o maligno existiese en este despreciable mundo. Nunca un destello de felicidad, hermosura o virtud descendió, en cambio, hasta la lóbrega cárcel de mi mental infortunio, sino lascivias, traiciones y crueldades sin fin, en inacabable caleidoscopio como consecuencia de las pasiones humanas desatadas por doquier. ¿Será todo esto, me dije al fin, cumplimiento fatal del vaticinio de mi amigo el bonzo? ¿Estará mi arma real y efectivamente bajo el impío dominio de las crueles daijins? Mas no, me respondí al punto, tratando en vano de recobrar la tranquilidad perdida. Esto no es sino una pasajera anormalidad que cesará tan luego como me vea en Nuremberg y me convenza de lo infundado de mis absurdos temores. El hecho mismo de que mi imaginación no me ofrece sino escenas macabras me demuestra que ello carece de toda realidad, pero entonces creí estar oyendo las palabras del bonzo cuando decía: «Dos planos únicos de visión tiene el hombre, el augusto plano del amor trascendente y las apariciones espirituales hacia una eterna luz, y el tempestuoso mar de las pasiones humanas en cuya luz inferior se bañan los descarriados daijins». La eternidad es un sueño fugaz. Antaño, las absurdas creencias de ciertas gentes respecto de los espíritus buenos y malos me parecían incomprensibles, pero, a partir, de las dolorosas experiencias de aquellos momentos, las comprendía ya. Para robustecer, no obstante, mi incredulidad nativa, procuraba evocar en mi mente cuanto me era dable los recursos de mis lecturas antisupersticiosas. El juicioso razonar de Hume, las áticas mordacidades sarcásticas de Voltaire y aquellos pasajes de Rousseau donde llamaba a la superstición la eterna perturbación de la sociedad. ¿A qué afectarnos por las fantasmagorías del ensueño?, me decía con ellos, cuando luego comprobamos su completa falsedad en la vigilia. ¿Por qué, como dijo el clásico, han de asustarnos con cosas que no son, nombres cuyo sentido no vemos? Un día, en el que el anciano capitán nos relataba supersticiosas historias marineras, un infatuado y pedante misionero inglés nos recordó aquella frase de Fielding, de que la superstición da al hombre la estupidez de la bestia. Pero, en el mismo instante que tal decía, vile vacilar de un modo extraño y detenerse bruscamente, mientras que yo,
que había permanecido alejado de la conversación general, creí leer claramente en la aureola de vibrantes radiaciones que desde hacía muchos días percibía sobre todas las cabezas las palabras con que Fielding concluía su proposición. Y el escepticismo le torna loco. Había ya oído muchas veces, sin admitirla, la afirmación de que quienes pretenden gozar del dudoso privilegio de la clarividencia ven los pensamientos de las personas presentes como retratados de su propia aura. Yo ya, absurda paradoja, me veía dotado, en efecto, de la facultad desagradabilísima de poder comprobar por mí la exactitud del odioso hecho, agregando un nuevo conjunto de horrores en mi ridícula vida, y viéndome forzado a tener que ocultar a los demás dones tan funestos cual si se tratara de un caso de lepra. Mi odio, entonces, hacia el Yamaboshi y el bonzo no tuvo límites, pues aquel, sin duda alguna, había tocado con sus nefastas manipulaciones algún secreto resorte de mi cerebro fisiológico y puesto en acción alguna facultad de las ordinariamente ocultas en la constitución humana. Y el maldito farsante japonés había introducido tal plaga en mí mismo. De nada práctico me servía mi impotente cólera. Además, bogábamos ya en aguas europeas, y de allí a pocos días anclaríamos en Hamburgo, donde cesarían mis dudas y temores. Aun cuando la clarividencia pudiese existir en algún caso, tal como en la lectura de los pensamientos, lo de ver las cosas a distancia, según yo lo había soñado, bajo la sugestión del Yamaboshi, era demasiado admitir dentro de las humanas posibilidades. Pese a todos estos tristes razonamientos, mi corazón parecía decirme que me engañaba con ellos, sintiendo como si mi definitiva condenación se hallase próxima, con sufrimientos tan atenazadores que intensificaban peligrosamente mi postración física y mental. La noche misma de nuestra entrada en Hamburgo me asaltó un ensueño cruel. Me parecía que yo mismo me veía muerto, mi cuerpo yacía rígido e inerte, y al par que mi conciencia se daba cuenta de ello, parecía prepararse también a su extinción. Mas, como tenía aprendido que el cerebro conservaba el calor vital durante unos minutos más que los órganos periféricos, aquello no me podía extrañar. Así, en el crepúsculo del gran misterio, al borde, ya sin duda, de la tenebrosa cima, que ningún mortal puede repasar una vez franqueada, mi pensamiento, envuelto en los restos de una vitalidad que escapaba por instantes, se iba extinguiendo como una llama, y asistiendo al propio tiempo a su aniquilamiento, pero tomando mi yo nota de aquellas mis últimas impresiones con el apresuramiento de aquel que sabe que va a caer el negro manto de la nada sobre su conciencia para tener el goce de sentir todo el gran triunfo de mis convicciones relativas a la completa y absoluta cesión del ser. Todo se iba oscureciendo por momentos en derredor mío. Enormes sombras, fantásticas e informes, desfilaban ante mi desvanecida vista, primero lentas, luego aceleradas y finalmente girando vertiginosas en torno a mí, cual en terrible danza macabra, y una vez alcanzado su objetivo de intensificar las tinieblas, abrieron un como indefinido ámbito de vacías e impalpables negruras. Un insondable océano de eternidad por el que, ilimitado, se deslizaba el tiempo, esa fantástica progenie del hombre sin que jamás alcance a acabarlo de cruzar. No en vano ha dicho Catón que los ensueños no son sino el reflejo de todos nuestros temores y esperanzas. Como en estado de vigilia jamás he temido a la muerte, ante la evidencia de mi inminente afán me sentí tranquilo, hasta consolado de que el término de mis torturas mentales se avecinase. La angustia aquella mía se había ya tornado intolerable, y si, como dice Séneca, la muerte no es sino la cesación de todo cuanto hemos sido antes. Valía más morir que soportar durante tantos meses tamaña agonía. Mi cuerpo está ya muerto, me decía, y mi yo, mi conciencia, que es la que de mí queda,
por algunos momentos más, se prepara ya a seguirle. Debilitándose, mis percepciones mentales se irán borrando segundo tras segundo hasta que el anhelado olvido me envuelva por completo en su sudario. Ven, pues, dulce y consoladora muerte, tu sueño sin ensueños es un puerto de paz y de refugio en medio de las borrascosas de la vida. Dichosa, pues la barca solitaria que la ansiada orilla de la muerte me conduce. Allí, en su regazo eterno, descansaré por siempre, y tú, pobre cuerpo, adiós, gustoso te abandono, ya que me has dado más dolores que placeres en la vida. Mientras yo entonaba este himno a la muerte libertadora, la examinaba al par con extraña curiosidad, no pudiendo menos de maravillarme, sin embargo, de que mi acción cerebral continuase siendo tan vigorosa. Mi cuerpo, desvanecido ante mi vista algunos segundos, reaparecía una y varias veces con su cadavérica faz. De improviso, experimenté un violentísimo deseo de saber cuánto duraría el complicado proceso de mi disolución antes de que el cerebro, estampando su último sello, me dejase inerte. A través de las, para mí transparentes, paredes de mi cráneo, podía contemplar y hasta tocar mi masa cerebral. ¿Con qué manos? Me es imposible el precisarlo, pero el contacto de su fría y viscosa materia me producía profundísima impresión. Con un terror indecible, advertí que mi sangre se había congelado por completo y que, alterada la íntima constitución de mis células cerebrales, se imposibilitaba ya en absoluto todo funcionamiento. Al par, la misma o mayor oscuridad me rodeaba impenetrable en todas direcciones, pero, además, enfrente de mí, y fuese la que fuese la dirección de mi mirada, veía como un gigantesco reloj circular cuya caraza enorme y blanca se destacaba de un modo siniestro sobre aquel oscuro marco que lo rodeaba. Su péndola oscilaba con la acostumbrada realidad a uno y a otro lado, como si pretendiese divisar la eternidad, y las agujas señalaban, cosa bien extraordinaria, las 5 y 7 minutos, es decir, la hora precisa en que comenzase en Kioto mi tortura. No bien noté esta terrible coincidencia cuando, horrorizado del modo más pavoroso, me sentí arrastrado de idéntica manera que antaño, nadando, bogando veloz por debajo del suelo, en el mismo medio viscoso y paradójico. Así me vi otra vez ante la tumba, donde los despedazados restos de mi cuñado yacían. Presencié luego, retrospectivamente, su muerte desdichada, la escena de la recepción de la noticia fatal por mi hermana, con el aditamento de su locura, todo sin perder el detalle más mínimo. Para mayor espanto, esta vez, ya no estaba acorazado en aquella tranquila indiferencia de roca con que había visto la vez primera la escena, sino que mis torturas mentales, mi ansiedad, mi desesperación en medio de aquel ciclón de muerte ya no tenía límites. ¡Oh! Y cómo sufría aquel cúmulo de horrores infernales, con el añadido del peor de todos, que era la desesperada realidad de que mi cuerpo estaba ya muerto. No bien se hizo una leve pausa de alivio, torné a ver de igual modo la enorme esfera con sus manecillas colosales marcando las 5 y 7 minutos y medio. Pero, antes de que hubiera tenido tiempo de darme cuenta exacta de tal cambio, la aguja empezó a moverse lentamente hacia atrás, deteniéndose en el 7º minuto, para sentirme otra y otra vez forzado a padecer sin término la repetición de los mismos horrores de bogar por el seno de la tierra y de presenciar la repetición exacta e implacable de las mismísimas escenas espantosas que parecían no terminar jamás. Al propio tiempo, mi conciencia parecía triplicarse, quintuplicarse, decuplicarse, pudiendo vivir y sentir en el mismo lapso de tiempo en media docena de sitios a la vez, desfilando ante mí múltiples sucesos de su vida en diferentes épocas y circunstancias de mi vida,
pero predominando sobre todo mi experiencia espiritual de Kioto. A la manera de cómo en la famosa fuga de Don Juan, de Mozart, se destacaban desgarradoras las notas de la desesperación de Elvira, sin que por esto se entrecrucen ni confundan con la melodía del minué, ni con el canto de la seducción, ni con el coro. De la misma manera pasé una y mil veces, mezclada con las congojas de las demás escenas, por aquella indescriptible agonía de Kioto, y oía las inútiles exhortaciones del bonzo al par que se me presentaban, sin con ello confundirse, múltiples recuerdos, ora de mi niñez o de mi adolescencia, ora de mis padres, ora, en fin, de aquel día memorable en que salvara a un amigo que estaba ahogándose y me burlaba de su padre, que me daba emocionado las gracias por haber salvado así su alma, no preparada sin duda aún para dar cuentas a su hacedor. Todo ello, por supuesto, en la conciencia más complicada y multiforme. Hablad, hablad de personalidades multiformes, vosotros los profesores de psicofisiología, me decían en medio de aquella tortura que habría bastado a matar a media docena de hombres. Hablad, hablad vosotros orgullosos, infatuados con la lectura de miles de libros. Jamás podríais explicarme, no obstante, la sucesión de aquella horrorosa cadena real al par que ensoñada, cuyo desfilar parecía no tener fin. No, aunque se rebelase mi conciencia contra ciertas afirmaciones teológicas, negar no podía ya la realidad de mi yo inmortal. ¿Cuál? ¿Cuál es, pues, oh misterio, tu insondable realidad que de tal modo conduces, sin término conocido y con el cuerpo ya muerto, a nuestro pensamiento y a nuestra imaginación? ¿Podrá, acaso, ser cierta esa doctrina de la reencarnación en la que tanto porfiaba el bonzo que creyese? ¿Por qué no, si cada año nace una nueva hoja y una nueva flor de una misma y permanente raíz? En aquel punto el fatídico reloj desapareció, mientras que la voz cariñosa del bonzo una vez más parecía repetir: en el caso de que hayáis entreabierto solo una vez la puerta del augusto santuario de vuestra alma, tendréis que abrirla y cerrarla una y mil veces durante un período que, por más corto que sea, os parecerá una eternidad. Un instante después, la voz del bonzo era ahogada por multitud de otras voces en la cubierta. Anegando en un sudor frío, desperté. Estábamos en Hamburgo. Desgracias a granel. Mis socios de Hamburgo apenas pudieron reconocerme. Tan enfermo y cambiado estaba. Al punto partí para Nuremberg. Media hora después de mi llegada a la ciudad de Nuremberg, toda duda relativa a la verdad de mi visión en Kioto había desaparecido. La realidad era, si cabe, peor que aquella. En adelante estaba fatalmente condenado a la vida más infeliz. Seguro podía estar de que, en efecto, había visto uno por uno todos los detalles de la tragedia desgarradora: mi cuñado destrozado por los engranajes de la máquina, mi hermana loca y próxima a morir, y mi sobrina, la flor más acabada de la naturaleza, deshonrada y en un antro de infamia, los niños pequeños muertos en un asilo por una enfermedad contagiosa, y el único sobrino que sobrevivía ausente, de ignorado paradero. Todo un hogar feliz aniquilado, quedando yo tan solo como triste testigo de ello en este miserable mundo de desolación, deshonra y muerte. La brutalidad del choque, el peso horrendo del enorme desastre, me hizo caer desvanecido, pero no sin antes oír estas crueles palabras del burgomaestre. Si antes de partir de Kioto hubieseis telegrafiado a las autoridades de la ciudad vuestra residencia y vuestra intención de regresar a vuestro país para encargaros de vuestra familia, hubiéramos podido colocarla provisionalmente en otra parte, salvándoles así de su destino. Pero, como todos ignorábamos que los niños tuviesen pariente alguno,
solo pudimos internarlos en el asilo, donde por desgracia han sucumbido. Este era el gran golpe de gracia dado a mi desesperación. Sí, mi abandono había matado a mis sobrinitos. Si yo, en vez de aferrarme a mis ridículos escepticismos, hubiese seguido los consejos del bonzo Tamaora y dado crédito a la desgracia que por clarividencia y clariaudiencia me había hecho ver y oír el Yamaboshi, aquello se hubiera podido evitar telegrafiando a las autoridades antes de mi regreso. ¿Acaso podría, pues, no alcanzarme la censura de mis semejantes, pero jamás podría ya escapar a las recriminaciones de mi propia conciencia, ni a la tortura de mi corazón en todos los días de mi vida? Allí fue, entonces, el maldecir mis pertinaces terquedades, mi sistemática negación de los hechos que yo mismo había visto y hasta mi torcida educación. El mundo entero no había sabido darme otra. Me sobrepuse a mi dolor en un supremo esfuerzo, a fin de cumplir un último deber mío para con los muertos y con los vivos. Pero, una vez que saqué a mi hermana del asilo e hice que viniese a su lado su hija para asistirla en sus últimos días, no sin obligar a confesar su crimen a la infame judía, todas mis fuerzas me abandonaron y una semana escasa después de mi llegada me convertí en un loco delirante atrapado bajo la garra de una fiebre cerebral. Durante algún tiempo fluctué entre la muerte y la vida, desafiando la pericia de los mejores médicos. Por fin venció mi robusta constitución y con gran pesar mío me declararon salvado. Salvado, sí, pero condenado a llevar eternamente sobre mis hombros la carga aborrecible de la vida, sin esperanza de remedio en la tierra y rehusando creer en otra cosa alguna más que en una corta supervivencia de la conciencia más allá de la tumba, y con el aditamento insufrible de la vuelta inmediata durante los primeros días de la convalescencia de aquellas inevitables visiones, cuya realidad ya no podía negar, ni considerarlas de allí en adelante como las hijas de un cerebro ocioso concebidas por la loca fantasía, sino la fotografía de las desgracias de mis mejores amigos. Mi tortura era, pues, la de Prometeo encadenado, y durante la noche una despiadada y férrea mano de hierro me conducía a la cabecera de la cama de mi hermana, forzado a observar hora tras hora el silencioso desmoronarse de su gastado organismo y a presenciar como si dentro de él estuviese los sufrimientos de un cerebro deshabitado por su dueño e imposibilitado de reflejar ni transmitir sus percepciones. Aún había algo peor para mí, y era el tener que mirar durante el día el rostro inocente e infantil de mi sobrinita, tan sublimemente pura en su misma profanación, y presenciar durante la noche, con el retorno de mis visiones, la escena siempre renovada de su deshonra. Sueños de perfecta forma objetiva, idénticos a los sufridos en el vapor y noche tras noche repetidos. Algo, sin embargo, se había desarrollado nuevo en mí, cual la oruga que, evolucionando en crisálida, acaba por transformarse en mariposa, el símbolo del alma. Algo nuevo y trascendental había brotado en mi ser de su antes cerrado capullo, y veía yo no sólo como en un principio y por consecuencia de la identificación de mi naturaleza interna con la del Daijin obsesor, sino por el espontáneo desarrollo de un nuevo poder personal y psíquico que aquellas infernales criaturas trataban de impedir, cuidando de que no pudiese ver nada elevado ni agradable. Mi lacerado corazón era fuente ya de amor y simpatía hacia todos los dolores de mis semejantes, cual si un corazón nuevo fluyese fuera del corazón físico, repercutiendo fuertemente en mi alma separada del cuerpo. Así, infeliz de mí, tuve que apurar hasta las heces el sufrimiento por haber rechazado en Kioto la purificación ofrecida,
purificación en que tardíamente creía ya bajo el insoportable yugo del Daijin. Poco falta de mi triste historia. La pobre mártir de mi hermana loca falleció, al fin, víctima de la tisis. Su tierna hija no tardó en seguirla. En cuanto a mí, ya era un anciano prematuro de 60 años en lugar de 30. Incapaz de sacudir mi yugo, que me mantenía tan al borde de la locura, tomé la resolución heroica de tornar a Kioto, postrarme a los pies de Yamaboshi, pedirle perdón por mi necedad y no separarme de su lado hasta que aquel espíritu infernal que yo mismo había evocado y del que mi incredulidad me impidió separarme, fuese ahuyentado para siempre. 3 meses después me vi nuevamente en mi casa japonesa al lado del venerable bonzo Tamaora Hideyeri, para que me condujese sin perder un momento a la presencia del santo asceta. La respuesta del bonzo me llenó de estupor. El Yamaboshi había abandonado el país sin que se supiese su paradero y, según su costumbre, no tornaría al país hasta dentro de 7 años. Ante tamaño contratiempo, fui a pedir ayuda y protección a otros santos Yamaboshi, y aun cuando sabía harto bien que en mi caso era inútil el buscar otro adepto eficaz que me curase, mi venerable amigo Tamaora hizo cuanto pudo por remediar mi desgraciada situación. Todo en vano. Aquel gusano roedor amenazaba siempre acabar con mi razón y con mi vida. El bonzo y otros santos varones de su fraternidad me invitaron a que me incorporase a su instituto diciéndome: «Solo el que evocó sobre vos el Daijin es quien tiene el poder de ahuyentarlo». Ínterin llega la voluntad y la firme fe en los nativos poderes inherentes a nuestra alma es la que os puede servir de lenitivo. Un espíritu de la perversión de éste puede ser desalojado fácilmente de un alma en un principio. Pero si se le deja apoderarse de ella, como en vuestro caso, se hace punto menos que imposible desarraigar a tamaño ente infernal sin poner en gran peligro la vida de la víctima. Agradecido, acepté lo que aquellos piadosos varones me proponían. No obstante, el demonio de mi incredulidad, tan arraigada en mi alma como el propio Daijin, me esforcé en no perder aquella mi última probabilidad de salvación. Arreglé, pues, mis negocios comerciales. A pesar de mis pérdidas, me vi sorprendido con que poseía una regular fortuna, aunque las riquezas, sin nadie con quien compartirlas, ya no tenían atractivo alguno para mí, porque, con el gran Lao Tse, había aprendido que el conocimiento, la distinción entre lo que es real y lo que es ilusorio, es el áncora de la salvación contra los embates de la vida. Asegurada una pequeña renta, abandoné el mundo y me incorporé al discípulo de los maestros de la gran visión, en un retiro tranquilo y misterioso, donde en soledad y silencio llevo sondados mis hondos problemas de la ciencia y la vida, y leído numerosos volúmenes secretos de la biblioteca oculta de Chio Nene, mediante lo que he logrado el dominio sobre ciertos seres del mundo inferior. Pero no puedo conseguir el gran secreto del señorío sobre los funestos Daijin. La clave sobre tan peligroso elemental solo es poseída por los más altos iniciados de aquella escuela de ocultismo, pues hay que llegar antes a la suprema categoría de los santos Yamaboshi. Mi eterno y nativo escepticismo era siempre un obstáculo para grandes progresos, y así, en mi nueva situación serenamente ascética, los consabidos cuadros se reproducían de cuando en cuando sin que los pudiese evitar, por lo que, convencido de mi ineptitud para la condición sublime de un adepto ni de un vidente, desistí de continuar. Sin esperanzas ya de perder por completo mi don fatal, regresé a Europa, confiándome en este chalet suizo donde mi desgraciada hermana y yo hemos nacido y donde escribo. Hijo mío, me había dicho el noble bonzo, no os desesperéis.
considerad como una mera consecuencia de vuestro karma lo que os ha sucedido. Ningún hombre que voluntariamente se haya entregado al señorío de un Daijin puede esperar nunca el alcanzar el estado de Yamaboshi, Arahat o adepto, a menos que sea purificado inmediatamente. Al igual que la cicatriz que deja toda herida, la marca fatídica de un Daijin no puede borrarse jamás de un alma hasta que ésta sea purificada por un nuevo nacimiento. No os desalentéis, antes bien, resignaos con vuestra desgracia, que os ha conducido más o menos tortuosamente a adquirir ciertos conocimientos trascendentes que de otro modo habríais despreciado siempre. De tamaño conocimiento no os podrá despojar nunca el más poderoso Daijin. Adiós, pues, y que la Gran Madre de Misericordia os conceda su protección augusta y su consuelo. Desde entonces, mi vida de estudioso anacoreta ha hecho mucho más tardías mis visiones. Bendigo al Yamaboshi que me sacara del abismo de mi materialismo primitivo, y he mantenido la más fraternal de las correspondencias con el bonzo Tamaora Hideyori, cuya santa muerte, gracias a mi funesto don, tuve el privilegio de presenciar a tantos miles de leguas en el instante mismo en que ocurría. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.